Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de si es correcto o no comprar boletos de loterías, comprar boletos de rifas o participar en rifas de comercios o fundaciones. Y nos comentan, tomando en cuenta que las rifas para ayudar a una buena causa, como hospicios, fundaciones, etc., se puede tomar estas actividades como hacer lo mismo que comprar boletos de lotería. Es decir, cuando se compran los boletos de las rifas, lo que espera la gente en realidad es ganarse el premio mayor, no realmente ayudar a la causa. Si no es correcto, ¿por qué no es correcto? Bueno, toda esta es la pregunta y el comentario. Deberíamos empezar explicando cómo es que hay principios que Dios establece y luego, por supuesto, el enemigo los agarra, los tuerce, los tergiversa y luego hace que el hombre se acostumbre a verlos operar de la manera tal y como el enemigo los torció, los corrompió. La palabra suerte es una palabra que aparece en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece muy poco porque la suerte era, o echar suertes, en el sentido correcto, tal y como Dios lo estableció originalmente, era una de las maneras como el pueblo de Dios podía conocer la voluntad de Dios con respecto a algún asunto. No era la única manera, había diferentes maneras como podían conocer la voluntad de Dios o consultar a Dios. Pues la suerte era una de esas. Y en un momento les voy a explicar por qué en la dispensación del Nuevo Testamento esto ya no es necesario. Pero luego, obviamente quedó el concepto tal y como el diablo lo presenta hoy, lo corrompe y pues hoy en día se sigue utilizando la palabra suerte para los juegos de azar, la lotería y ese tipo de cosas. Y mucha gente, por no tener el cuidado de consultar sus diccionarios, se confunde cuando ve la palabra suerte escrita en la Biblia. Bueno, el hecho es que la palabra hebrea es goral. Goral significa ser áspero, como una roca, como un guijarro, como una piedrita. Esto es suerte. Pequeñas piedras que se usan con este propósito. Figurativamente hablando, es porción o destino, como determinado por suerte. Así es que esto es algo que estaba activo en la dispensación del Antiguo Testamento. Antes que el Espíritu Santo viniera a hacer su morada en el corazón de los hombres redimidos por la sangre de Cristo y antes que Dios hiciera provisión para que la palabra pudiera quedar escrita en las tablas del corazón de los hombres. En la antigüedad se echaron suertes. Les voy a dar algunos ejemplos. El primero en Levítico capítulo 16. Este es el capítulo de la expiación y de cómo debía hacerse expiación una vez al año por la nación de Israel. Y a partir del verso 7 les leo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esta es la primera mención de echar suertes y a Aarón le correspondía el día de la expiación. Primero ofrecía un becerro para expiar sus propios pecados y para reconciliarse él con Dios, pues era hombre, era el sumo sacerdote, pero era hombre, por lo tanto era falible. Y luego estos 2 machos cabríos eran presentados delante de Dios por mano de Aarón y él echaba suertes. Un macho cabrío era sacrificado en el altar y su sangre era la que se introducía al lugar santísimo el día de la expiación. Y el otro macho cabrío era conducido por un individuo que lo llevaba al desierto a perderse. Una figura de cómo Dios lleva nuestros pecados confesados al mar del olvido y ya no se acordará más de ellos nunca. Así es que aquí vemos cómo se echaba suertes. En Números capítulo 26 vamos a ver que la manera como se repartió
la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel fue por medio de echar suertes. En Números 26, versos 55 y 56 les leo. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y luego vemos a Josué cumpliendo con esto. Cuando cruzaron el Jordán, conquistaron la tierra y estaban listos para repartirla. Les leo Josué 14 del verso 1 al 3. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas los levitas no les dio heredad entre ellos. Así es que fue a Josué a quien le correspondió echar suertes y distribuir la tierra entre las 12 tribus. 2 tribus y media heredaron del lado oriental del Jordán y las otras tribus heredaron del lado occidental, que era la tierra de Canaán. Vámonos ahora a Proverbios 16, verso 33, y vamos a entender un poco mejor cuál era la acción que se hacía para echar suertes. Proverbios 16, 33 dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vemos cómo cuando echaban suertes, Dios estaba detrás, encima, gobernando sobre el asunto, y era una de las maneras como Dios respondía. No era la única, pero era una de las maneras como Dios respondía. Obviamente lo que hacían era que en el regazo, por ejemplo en Levítico 16, ahí era la suerte entre 2 cabritas, pero si se refiere a estos guijarros o a estas piedritas, seguramente en el regazo de Aarón ponían 2 piedritas, una correspondía a una cabrita y la otra a la otra, y echaban suertes. Y la que salía favorecida pues correspondía a la cabrita que era. En Números 26 echaban suertes sobre el regazo de Josué y Eleazar, que era el sacerdote, y estas piedritas que utilizaban pues representaban a las tribus. Y entonces ellos de alguna manera echaban las piedritas sobre el regazo y de esa manera, por la posición de las piedritas o como haya sido, ellos sabían qué suerte le había correspondido a cuál de las 12 tribus. Así es que Dios respetaba esto. En Proverbios 18, verso 18 dice: La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Así es que era una manera para obtener testimonio de cuál era la voluntad de Dios en medio de un asunto. Recuerden que el sumo sacerdote en la dispensación del Antiguo Testamento también tenía estas 2 piedras misteriosas, maravillosas, detrás de su pectoral en el efod como parte de sus vestiduras. Y esta era otra manera como consultaban a Dios y conocían su voluntad. Ellos venían con el sacerdote se paraba delante del santuario, Dios hablaba de entre los querubines que estaban sobre el arca, el sacerdote profetizaba en nombre de Dios y estas 2 piedritas de alguna manera daban testimonio que Dios efectivamente había hablado y entonces así estaban seguros de cuál era la voluntad de Dios. Esa era una manera, era el Urim y el Tumim. Pero luego las suertes en el regazo eran otra manera. Como les digo, estamos en la dispensación del Antiguo Testamento a estas alturas y Dios estaba detrás. Dios es quien creó esto para que le fuera fácil al pueblo de Israel conocer la voluntad de Dios y saber qué hacer en ciertos casos y en ciertos asuntos. Ahora vámonos a Mateo 27, verso 35, porque aquí ya vemos este principio en manos pecadoras. Esto ya había sido profetizado desde la antigüedad, pero en Mateo 27, les voy a leer desde el verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto quedó escrito en el Salmo 22, verso 18. Se refiere a Jesús. Los soldados echaron suertes sobre sus vestidos, seguro para ver a quién le tocaba qué pieza o a quién le tocaba todo el vestido, porque pues no rompieron los vestidos, ¿verdad? Así es que aquí vemos este principio en manos de pecadores. Y luego la última mención en estos términos la encontramos en Hechos capítulo 1, verso 21. En Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así es que aquí están buscando un reemplazo para Judas, y vemos cómo echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, aquí ya Jesucristo murió y resucitó. Aquí ya estamos en la dispensación del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo aún no los ha bautizado, eso ocurre en el capítulo número 2. Y ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Esto es todo un debate de si el apóstol número 12 a partir de aquí fue Matías o si el Señor hizo caso omiso a la elección de Matías y el Señor mismo fue quien eligió a Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo, como su apóstol número 12. El hecho es que a partir de aquí ya no vemos nada de echar suertes en el Nuevo Testamento, excepto el principio espiritual que lo vamos a ver en operación a otro nivel. Entonces el debate sigue abierto, porque si ya fue introducido el Nuevo Testamento, pues ellos ya no tenían por qué estar echando suertes, solo tenían que esperar que el Espíritu Santo se posara sobre ellos y los bautizara, y la unión del Espíritu Santo y la palabra morando en ellos iba a ser la versión del Nuevo Testamento del Urim y el Tumim. El Espíritu en nosotros y la palabra en nosotros son lo que necesitamos para dar testimonio o para tener el testimonio de cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy. El Espíritu nos habla por medio de sus dones, nos da visiones, nos da palabra de ciencia, palabra de sabiduría. La palabra de Dios confirma lo que el Espíritu está diciendo y entonces vamos a tener la certeza de la dirección en la que debemos movernos. Ahora, volviendo a Matías, puede ser que Dios no les hizo caso porque ellos todavía no habían entendido que en la dispensación del Nuevo Testamento ahora Dios está supliendo de cosas más altas y más perfectas para ayudarnos a conocer su voluntad, que es pues el Espíritu en nosotros y la palabra en nosotros. Si esto es así, entonces definitivamente Matías no es el apóstol número 12, sino Pablo. Si el Señor sí respetó esta echada de suertes, pues entonces Matías es el apóstol número 12. Bueno, haciendo a un lado a Matías y a Pablo por un momento, ahora veamos el principio espiritual en el Salmo 16. En el Salmo 16 les leo versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Acá David, quien es el autor del Salmo 16, está diciendo, yo eché suertes y tú resultaste siendo la porción de mi herencia. Yo elegí por ti. Tú eres mi suerte. Tú no solo eres mi suerte, tú no solo eres mi elección, tú sustentas mi elección. Tú te ocupas de cuidarme y de guardarme porque tu elección has sido tú. Mi elección, has sido tú siempre. Hay una cita tremenda en Apocalipsis capítulo 2, verso 17,
que si no entendemos estas cosas no la vamos a entender bien. Apocalipsis 2:17 le habla a los vencedores de la iglesia de Pérgamo y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios nos va a dar una piedrecita. Si vencemos, Dios nos va a dar una piedrecita blanca. Esa piedrecita ya tiene un nombre escrito. Y David en el Salmo 16 dice que Jehová es la porción de su herencia. Dice: yo eché suerte si me saliste tú como la porción de mi herencia. Yo elegí por ti, tú eres mi elección. Así como el rey David, nosotros seguramente elegimos por el Señor Jesucristo desde antes de venir a este mundo. Por eso la Biblia dice cosas tremendamente importantes e interesantes. Por ejemplo, en Efesios 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios ya nos conocía desde allá atrás, ¿cierto? Dios nos escogió en Cristo, pero seguramente es porque nosotros escogimos por Cristo. Recuerden que una buena parte de la creación de Dios escogió por Lucifer cuando vieron a Lucifer rebelarse y convertirse en un Satán, en un diablo. Mucho de la creación eligió por Lucifer. Los ángeles eligieron por Lucifer y no digo más, pero también encontramos en la palabra evidencia que no solo fueron algunos ángeles los que escogieron por Lucifer. Lo que significa que si hoy estamos aquí siendo salvos y disfrutando y caminando con Dios por medio de Jesucristo, es porque nosotros elegimos por Jesucristo. Probablemente a eso se refiere el Salmo 16. Él ha sido la porción de nuestra herencia desde allá atrás, desde antes de venir a este mundo. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 8, se nos dice: a los que antes conoció. La palabra conocer significa tener una experiencia. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así es que nosotros le dimos una experiencia a Dios antes o allá atrás en la eternidad. Probablemente esta piedrecita a la que se refiere Apocalipsis 2:17, la piedrita blanca que tiene escrito un nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Probablemente el Señor nos va a presentar la piedrecita con la que nosotros echamos nuestras suertes y elegimos por Dios. Y esa piedrecita va a quedar como un testimonio eterno de las elecciones que hicimos entonces y que aquí en la vida reforzamos y confirmamos una y otra vez. Así es que este principio es muy bonito, es maravilloso, es tremendamente trascendental. Pero insisto en que en la dispensación del Nuevo Testamento, la acción de echar suertes quedó sustituida por la presencia del Espíritu y de la palabra en la vida del creyente. Eso es lo que representaba el Urim y el Tumim en el Antiguo Testamento. Pero el diablo agarró el principio de echar suertes y, por supuesto, hoy en día tenemos los juegos de azar y tenemos las loterías y tenemos todas esas cosas. Ahora, yo creo que hay una diferencia entre una lotería y una rifa para una buena causa. Por supuesto, la idea pues salió de allí, no lo vamos a negar. Pero una cosa es comprar un boleto de lotería con la esperanza de obtener un beneficio, una ganancia, y otra cosa es ayudar a una buena causa. A veces nos vamos a encontrar en situaciones en donde estamos más o menos obligados a contribuir para una rifa. Por ejemplo, una rifa que haga el colegio de nuestros hijos. Y resulta ser que los hijos tienen la responsabilidad de vender 25 boletos y no se los vendieron a nadie. Bueno, pues estoy seguro que los padres están anuentes a ayudar a sus hijos. Ahora, en este caso es para una buena causa y de paso hacen una rifa y alguien se gana algo. Yo no veo en lo personal ningún problema con esto, aunque sabemos de dónde vino el principio, pero yo no veo ningún problema
con esto. Habrá personas que sí, así es que sí, si a una persona le parece que no debe comprar rifas que ayudan a una buena causa, pues absténgase de hacerlo, hágale caso a su conciencia. Pero no es que sea un principio universal y que podamos tildar de malos todos los casos en donde se está buscando apoyar a una buena causa, y esta es la manera como lo están haciendo. Ahora, la lotería es otra cosa, porque ¿cuál es la intención del corazón allí? Allí estamos poniendo nuestra esperanza nosotros en otra cosa que no es Dios. Yo creo que si vamos a tener recursos para hacer algo es porque esos recursos fueron bien trabajados y bien ganados, no porque pusimos nuestra esperanza en un azar, en una lotería y nos ganamos la lotería. Así es que creo que debemos usar mucho discernimiento y ser muy sabios y entender qué es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros en lo personal hacer o abstenernos a hacer. Yo en lo personal no compro boletos de loterías, pero hay ocasiones en donde pues uno se ve en una situación en donde uno no puede decir que no a la ayuda de una buena causa. Así es que yo con eso no tengo ningún problema, pero nuevamente, estas son esas cosas que caen en la categoría de culto voluntario. Si hay creyentes que tienen la convicción de que no deben participar ni siquiera en este tipo de rifas que son para obtener fondos para una buena causa social, pues entonces absténganse de hacerlo. Allí tienen ustedes el principio, entonces Dios les va a decir qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.